Hola, pues muchas gracias por acompañarnos a la presentación de este informe que yo creo que era necesario. En los últimos tiempos se han producido algunas desinversiones de empresas españolas en países de América Latina. No tantas empresas, pero sí nombres destacados. Esto ha llevado a titulares en América Latina sobre si España estaba desinvirtiendo en la región. Y nosotros creemos, ¿cómo es? Que el dato mata el relato, o el dato es lo que de verdad, sobre el dato es lo que de verdad se debería construir el relato. Así que decidimos iniciar el estudio que hoy presentamos con la colaboración del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, liderado por la catedrática Isabel Álvarez, y por fin hoy podemos enfrentar este discurso en base a datos. Como ustedes saben, el CEAPI tiene por objetivo unir Iberoamérica, ser conscientes de que Iberoamérica existe y apostar por el crecimiento de la región. Porque creemos que el crecimiento de la inversión es lo que puede ayudarnos también a conseguir un impacto positivo en la sociedad. Primero, por la creación de empleo y riqueza que supone el crecimiento, y segundo, porque el grupo de compañías que forma parte del CEAPI, que son grandes empresas de España y grandes empresas de América Latina en la figura de sus presidentes, tienen todos una conciencia de impacto social, es decir, que la inversión tiene que ir acompañada de mejoras en el entorno. Nuestra conclusión de los datos que hoy nos va a presentar la catedrática Isabel Álvarez es que esas inversiones que han acontecido se deben a razones estratégicas que afectan a muy pocas compañías en España. Son aquellas que pueden jugar la partida de la construcción de campeones europeos, algo que hasta ahora las compañías habían abandonado, ya que muchos de estos proyectos se veían abortados por una visión de la competencia desde la Unión Europea que estaba en contra de lo que supusiera, pues, por ejemplo, reforzar una compañía española si esa iba a competir más con una compañía francesa o alemana, ¿no? Yo creo que ahora por fin se ve la competencia en términos globales, porque la partida obviamente se juega en términos globales, y algunas compañías españolas tienen la posibilidad de jugar a ser campeones europeos, lo que supone la necesidad de concentrar recursos en esa estrategia. Mark Mutra lo cuenta muy bien, ¿no? y explica que en un país como la India solo hay 3 compañías de telecomunicaciones, que en un país como China solo hay 3 compañías de telecomunicaciones, y en una región mucho más pequeña en número de personas como es la Unión Europea hay 28 compañías. Esta estrategia, que desde mi punto de vista, esto no son números, eso sí es relato, es lo que nosotros pensamos por la interlocución con alguno de estos actores, ¿no? Pero para mí esta es la estrategia que explica por qué hay, como decía, pocas desinversiones de algunas empresas muy conocidas, pero que se ven desbordadas por la realidad de compañías españolas que siguen apostando tanto en número de empresas como en inversión acumulada por América Latina. Estamos recogiendo el flujo de los últimos años. Mi visión particular es que esto se va a acrecentar. Como CEAPI y en ese proyecto de apostar
por Iberoamérica, estamos en contacto con otros países de la Unión Europea, Italia, Francia, Alemania, donde estamos viendo un interés creciente por la región, donde estamos viendo cómo también están apostando por nuevas inversiones. Estamos en contacto también con muchos de los países del Middle East que vemos como algunas de sus inversiones en España no son solo inversiones en empresas españolas, sino inversiones en empresas españolas con potencial de seguir creciendo en América Latina, y lo mismo nos ocurre cuando miramos otras regiones o países como puede ser la India o incluso Filipinas. Estamos viendo un interés creciente por la región, un interés que responde clarísimamente no solo al potencial de mercado, sino también a la geoestrategia. Tanto los recursos naturales en cuanto a capacidad de producir alimentos, a energías renovables, materiales críticos como en el ámbito de la minería, o desarrollar, aprender y apostar por desarrollos de sectores estratégicos que también pueden ser estratégicos en estos países que van a originar nuevas inversiones en la región, como es el turismo, están llevando a que América Latina sea un objeto de deseo de todos estos nuevos actores en la inversión. Estamos viendo cómo se incluyen en los planes estratégicos de los países y vamos a ver cómo se van a sumar inversiones de estos países, América Latina, y que algunas de ellas se van a hacer a través de España. Y yo creo que es el momento para irnos al dato y pedirle a la catedrática Isabel Álvarez que nos presente, nos comparta los resultados de este estudio. En cuanto al interés de regiones, no querría dejar de hablar también de América y de Estados Unidos, ¿no? Nunca habíamos visto en los últimos años que Estados Unidos hablara tanto de América Latina. Un colaborador cercano del presidente Trump me decía que solo presta atención a aquello que le ocupa y le preocupa, o sea, las oportunidades que no son urgentes no caben en su agenda, ¿no? Y el hecho de que hable tanto de América significa que está en los primeros puntos de su agenda y bueno, reafirma que la región está en el punto de mira. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Nuria. Buenos días. Efectivamente, la presentación que voy a realizar hoy está basada en una nota, en un estudio que hemos realizado para CEAPI, que lleva por título Evolución reciente de las inversiones españolas en América Latina. Este es un trabajo realizado gracias a la propuesta y al impulso de la presidenta de CEAPI, de Nuria Vilanova, y en el que tratamos de comprobar hasta qué punto esas desinversiones anunciadas y publicadas en los medios son realmente una tendencia prioritaria o no lo son tal. Para ello hemos trabajado un equipo de colaboradores, formado también, además de por mí misma, por Francisco Javier Velázquez y Franklin Moya, en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y para llevar a cabo el análisis hemos trabajado en dos planos. Por un lado, en el plano macro, trabajando con datos agregados a nivel nacional, procedentes de la Secretaría de Estado de Comercio de España, del MINECO. En el otro plano, en el plano microeconómico, trabajamos con la base de datos Orbis, que contiene información a nivel empresarial. Esta es una base de datos construida originariamente por el Bureau van Dijk, actualmente cuya matriz es ahora Moody's. Pues bien, entrando en el detalle, en el dato y no en el relato, en esta primera filmina lo que tenemos es la evolución seguida por la inversión española directa en América Latina, desde el año 2007 hasta la actualidad.
Y lo que comprobamos es que la serie sigue un comportamiento, está caracterizado por una alta volatilidad, nada más ver la imagen lo podemos así corroborar, pero que sin embargo, y es donde me quiero detener, en los últimos 5 años, en el último lustro, hay un crecimiento continuo. Y este es un dato a tener en cuenta. Si en lugar de tomar la inversión directa extranjera de manera agregada, diferenciamos en esta otra imagen según el tipo de inversión y nos centramos en la inversión productiva, en la inversión española en América Latina de carácter productivo, comprobamos que efectivamente se ratifica ese buen comportamiento, sobre todo en los últimos 3 años, entre 2022 y 2024. Bueno, en este retomo el lugar en el que estábamos y estábamos comprobando cuál ha sido la evolución reciente de la inversión productiva, inversión española en América Latina de carácter productivo. También se confirman que después de la pandemia, después del COVID, hay un crecimiento continuo mucho más marcado entre los años 22 y 24, entre 2022 y 2024. Y además, en el último año, podemos apreciar, aunque lo pueden ver mejor en el informe que pueden descargar de la página web, se aprecia cómo ganan cuota relativa tanto México como Perú y Colombia. Es decir, hay un detalle por país que en esta presentación, por brevedad, por no ocupar demasiado vuestro tiempo, no voy a hacer mención, pero sí está contenido en el informe. Eso hace que el stock de inversión directa, dicho de otra forma, la posición inversora española en América Latina, o si se quiere, la inversión acumulada a lo largo del tiempo en la región, pues siga, como podemos comprobar en el gráfico que muestro, una trayectoria creciente, positiva y creciente. Y además, en los últimos 5 años vuelve a observarse este efecto de recuperación, de crecimiento, de positiva evolución del acumulado de inversión en la región. Hasta tal punto que en el último año para el que disponemos de datos, que es el año 2024, pues se comprueba que se ha alcanzado unos 245.000 millones de euros. Se triplica la inversión acumulada en América Latina, se triplica la inversión acumulada española en América Latina entre el año 2007 y el presente, llegándose, como se puede observar, a un máximo histórico en la actualidad. Si además precisamos cuáles son los principales destinatarios de estas inversiones, hay 5 países que concentran más del 85% de la inversión española acumulada en la región, y estos son Argentina, Chile, Colombia, Brasil y me falta uno, Argentina, Brasil y México. Bueno, claro, es que México, ¿no? es el protagonista. ¿Qué encontramos cuando observamos estos 5 países que concentran más del 85% de la inversión? Que efectivamente es incluso más notable la positiva evolución seguida por las inversiones en estos. Bien, descendemos ahora al plano micro, porque os anunciaba al principio que trabajamos con dato macro, pero el dato macro no nos permite confirmar qué está ocurriendo a nivel de las empresas. Y esta es tal vez una de las riquezas de este estudio frente a otros que podemos encontrar y que solo trabajan en el plano agregado. Cuando descendemos al nivel de las empresas, comprobamos cómo en la última década no han dejado de crecer el número de empresas, ojo, latinoamericanas con capitales españoles en la región. Y esto se confirma tanto cuando aplicamos el umbral del 10% del capital social en manos de accionistas españolas, como cuando aumentamos ese criterio, cuando subimos, ¿no?, y exigimos más al umbral de participación por parte de los accionistas españoles al 25% y al 50%. Crecen de manera continua. Por tanto, esas empresas participadas o en las que contamos con inversión española. Ahora bien, ¿qué pasa con las desinversiones? Que era una de las preguntas motivadas o que han motivado este informe. En cuanto a las desinversiones, se alcanza un valor máximo en 2023 y también en el año 2016 y 2021 observamos elevados valores. ¿Cuál es el mensaje? Pues que a partir de 2023, ya en el año 2024, esas desinversiones tienden a descender. Y esto es un dato positivo a tener en cuenta. Pero también me gustaría, aunque no se vea
desde el fondo de la sala, me gustaría reseñar el número de empresas en las que se dan las desinversiones. Comprobamos que para el último año disponible superan las 500 empresas. Y esto me gustaría contrastarlo con la siguiente imagen, en la que observamos el número de empresas en las que sí que hay inversiones. Comprobamos cómo, en el último año también, pues estas empresas superan las 2.000. Son 2.100 empresas en las que se dan inversiones, en las que hay un incremento de capital social con origen en España. Por tanto, la relación es de 4-1 a favor de la inversión. Con todo ello, tratemos de buscar algunas ideas recopilatorias, ¿no?, de este estudio realizado y que creo que merece la pena destacar. La primera de ellas es que la inversión acumulada en Latinoamérica se triplica en los últimos 15 años, llegándose a un máximo histórico, como anteriormente mencionábamos. Según el tipo de inversión, hay una relevancia, hay una mayor predominancia de la inversión de carácter productiva, y esto tiene una lectura muy interesante en términos de la creación de empleo, la creación de valor, a qué contribuyen en definitiva en las economías receptoras los capitales españoles. Además, el número de empresas se multiplica por 4, y si bien la inversión se multiplica por 4. Y por cada empresa en la que hay desinversión, hay 4 en las que se incrementan las inversiones españolas. Por lo tanto, un saldo favorable, un saldo positivo a favor de la inversión. Por países, cabe destacar que los principales destinatarios son tanto México como Brasil y Argentina, donde está más presente la inversión acumulada española, y todo ello nos lleva a concluir, como idea, si se quiere, a extraer de este trabajo, que la evolución reciente de las inversiones españolas ha sido positiva. Y dicho de otra forma, que el tejido empresarial confía cada vez más en la región de Iberoamérica. Una de las mayores desinversiones que se ha producido justo en el mes de agosto, que fue la venta de los activos energéticos de Iberdrola en México por 4.000 millones. Pero el dato más interesante es que la empresa que adquirió esos activos es también una empresa española. Se trata de Cox, y que fue quien apostó 4.000 millones en su inversión en México, ¿no? Yo creo que el hecho de que sea una compañía la que vende y la otra la que compra, ambos de origen español, nos reafirman los datos de este estudio en que las desinversiones pueden obedecer a objetivos estratégicos de cada una de las compañías, mientras que lo que es el flujo y la confianza de España por la región no solo se mantiene, sino que crece, ¿no? Pues encantadas de compartir, comentar algún aspecto que les parezca de interés. Sobre las desinversiones, me gustaría saber, obviamente el caso de Iberdrola es un caso muy concreto, pero no sé si han diseñado algún perfil de los motivos por qué las empresas desinvierten en América Latina, y si a raíz del informe que nos han presentado, que parece que hay una evolución constante, se puede concluir que las inversiones españolas en América Latina están al margen de los fenómenos políticos, porque veo que crece en México y en Argentina, ¿no?, que son dos modelos distintos, ¿no?, o sea, en las antípodas. Bueno, sobre el perfil de empresa española que desinvierte, yo he apuntado antes un perfil, ¿no?, y es el que quiere reestructurar su proyecto como compañía con una ambición, ¿no? En el caso de Telefónica, que es una de las que ha dado titulares sobre la desinversión en América Latina, ha explicado claramente que su apuesta va a ser continuar en Brasil, pero que quiere pasar a ser un actor relevante en Europa. Yo creo que
este es un perfil claro, pero lo que digo, que afecta a muy pocas empresas. Lo que ocurre es que son muy conocidas, pero no son tantas las empresas españolas que pueden jugar a ser campeones europeos, ¿no? Otros casos yo creo que hay que atribuirlo también a la evolución de las compañías. O sea, si analizamos cualquier empresa, cualquier bolsa, Estados Unidos, Europa, etcétera, veremos que hay una rotación brutal de las compañías que ocupan las 10 primeras posiciones un año y que por la competitividad y los cambios de los modelos de negocios en los mercados desaparecen. O sea, algunas van vinculadas a la vida de las compañías, pero el modelo, o sea, la apuesta como país es lo que rotundamente, como ha explicado Isabel, está creciendo desde la óptica de las empresas españolas, que algunas de las que están invirtiendo no existían hace 10 años, 5 años, 3 años, ¿no? Cox salió a bolsa el año pasado. O sea, hay un relevo también de cuáles son los grandes actores en la economía española. Y el otro factor, el factor de la política, impacto de la política en la inversión, también es un dato que apunta la catedrática Isabel Álvarez y que es interesante. Cuando hay incertidumbre política en un país, se vienen atrás las inversiones. Y eso ocurre principalmente, a veces liderado por los empresarios del propio país, que se quedan en un vamos a esperar, ¿no? Y curiosamente, a veces son los empresarios extranjeros los que analizan el país en términos más globales, más de geoestrategia, y ahí ven cuáles son las dinámicas del mundo, cómo seguirá afectando en positivo a México el hecho de estar en Estados Unidos, lo que tiene más peso, ¿no? El medio y el largo plazo. Pero las situaciones políticas, pues obviamente afectan a los países de incertidumbre, afectan yo no hablaría de un modelo político u otro, es la incertidumbre. La incertidumbre lo que tiene un impacto en las inversiones de los países. En el caso de México, no, cuando he puesto como ejemplo México, que independientemente del modelo político que tenga, la cercanía en Estados Unidos crea una confianza país, no me refería a que el modelo político actual genere incertidumbre, y acabo de poner el ejemplo de Enrique Riquelme, ¿no? Sino que yo creo que hay dos factores a tener en cuenta. Si el modelo genera incertidumbre, y obviamente eso está pasando en algunos países, y el medio y largo plazo. Sí, bueno, yo por añadir algo a la intervención de Nuria y contestando a tu pregunta de si hay una tipología de empresas que desinvierten, al contrario, la evidencia, la basada en datos, lo que nos dice es que depende del sector, depende de la empresa, y que fundamentalmente obedece a razones de optimización, de estrategia empresarial, más que a otro tipo de componentes, ¿no? O sea, que si pusiéramos en la balanza, desde luego, el estar en un entorno estable, independientemente del ciclo político, el ser conocedor de las normas, ¿no? de la transparencia y la tranquilidad que le da al empresario estar en un mercado u otro, es lo que prima frente al ciclo político. Hola. Tres aspectos de una misma pregunta, aunque bueno, realmente serían tres preguntas. La influencia que tiene en esta evolución China, porque China está teniendo un papel protagónico muy importante en América Latina, y hay quien teme de que se termine controlando todo ese mercado. Luego, de forma transversal, también está el tema de Mercosur, en el cual quisiera que ustedes también hicieran una pequeña reflexión. O sea, el acuerdo de Mercosur, que en este mes de noviembre justamente
es muy probable que se decida por la Comisión Europea, el Parlamento. Bueno, ahí está la discusión en el ambiente. Muy optimista, Leo, Bueno, muy optimista. Yo estuve en un seminario hace poco en la sede del Parlamento Europeo y estaban como medianamente optimistas, ¿no? Y bueno, quisiera saber el punto de vista de ustedes. Y el tercer aspecto que tampoco se puede eludir es la política arancelaria de Donald Trump, que tanto puede influir en esto. Gracias. ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, pues comienzo yo esta vez. Nos turnamos, sí. Bueno, la influencia de China. La influencia de China precisamente invita a más Iberoamérica, diría yo. Y en este contexto, precisamente, aunque los datos recientes nos muestran que la Unión Europea ha perdido cierto fuelle en la presencia de inversiones en la región, todo apunta a que va a conducirnos en los próximos tiempos. No podría dar exactamente un momento, pero sí que la senda es a una mayor colaboración y, por tanto, a reforzar los lazos de inversión y de comercio entre la Unión Europea y América Latina. Entre otras razones, porque la geopolítica lleva a que China va ganando posiciones. La Unión Europea tiene que reaccionar. Y además América Latina es precisamente la región que puede permitir unas alianzas más fiables, más sólidas y de mayor impacto en el crecimiento económico. Lo vinculo con el segundo aspecto que ha usted levantado, ¿no? Y es el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Esto es bueno para los dos lados, ¿no? De las dos caras de la región iberoamericana, porque que por fin se consolide ese acuerdo de Unión Europea y Mercosur va a ser mucho más potente a ambas regiones para precisamente posicionarse mejor en la geoestrategia, ¿no? Y hemos hablado ahora recientemente de China, pero aún más si pensamos en la estrategia que supone acceder a determinados recursos, a determinadas materias que van a ser claves, fundamentales en la doble transición verde y digital. El plan de Draghi para la competitividad europea precisamente marca que después de este letargo europeo pues tenemos algunas que otras oportunidades, ¿no? Yo siempre digo que Draghi no es pesimista, al contrario, es propositivo y piensa en cómo la Agenda Verde Europea es uno de los vehículos para precisamente potenciar la competitividad de las empresas en Europa. Además de esa Agenda Verde, la inteligencia artificial generativa, donde tanto grandes como pequeñas empresas pueden ver mejoradas sus cuotas de mercado, su posicionamiento en el mercado. Dicho lo cual, pues Unión Europea-Mercosur es ese ansiado acuerdo que estamos todos deseando que se ratifique, que se firme y que empiece a operar por cuanto implica en términos de inversiones y también de comercio. Y esto lo enlazo ya con el tercer aspecto de aranceles. Yo creo que es pronto para hacer una valoración. No obstante, y comprobando cómo los niveles en América Latina de los supuestos aranceles que van a ser efectivamente aplicados por parte de Estados Unidos lleva a observar ciertas diferencias o ciertas asimetrías, ¿no? Yo creo que es positivo comprobar cómo se ha iniciado el diálogo entre Lula y Trump ayer, creo que fue, en la cumbre de Asia-Pacífico, y que desde luego estaremos todos expectantes. De momento, los análisis que se han hecho, que son muy preliminares, de momento no apuntan a que esa política arancelaria haya ido en detrimento del comportamiento de la inversión y el comercio de México, pero está por ver, ¿no? Sí. Sobre China, ayer justo aparecía ya un dato de que China está avisando que no podrá o que no va, no sé si podrá o querrá, me quedo con el verbo ir, a surtir toda la demanda de litio y otras tierras raras que están pidiendo algunos países occidentales, ¿no? Yo que estoy sentada con una catedrática de economía, yo estudié 2 carreras y una no la acabé, pero fue económicas, y en el primer curso te enseñan que existe la curva de la oferta y la demanda que siempre en algún punto coinciden. O sea, tú podrás comprar lo que quieras en el mercado porque será más barato o más caro. Esta gran mentira ha sido
un desastre para Europa, ¿no? Y es que cuando aparece la geoestrategia, la curva de la oferta y la demanda pueden no coincidir nunca. No se trata de cuánto estamos dispuestos a pagar a China por materiales críticos que o los tiene porque se dan en su zona geográfica o son, como en el caso del litio, el único país con capacidad de procesarlo, en un 90% de la producción mundial, ¿no? Entonces yo creo que la presencia de China en Estados Unidos nos tiene que despertar tanto a gobiernos, y ya lo está haciendo, nos explica el Global Gateway sin este entendimiento, tanto a gobiernos como a empresas, y es que la única manera de asegurar el acceso a determinados materiales, sean energía, sean alimentos, sean minerales, que van a ser básicos para que cada país siga siendo independiente, siga siendo libre y pueda surtir de sus necesidades a los ciudadanos, o acuerdos de inversión, de adquisición, o acuerdos con los gobiernos de suficiente impacto con políticas como las del Global Gateway como para tener una capacidad para negociar que no va a estar en la curva de la oferta y la demanda. Habrá materiales que no va a ser cuestión de precio, se van a reservar determinados países para sus propios intereses. Y qué bien que la inversión de China, que ya tiene África, nos esté despertando a que hay que actuar con América Latina. Sobre el acuerdo del Mercosur, estoy segura que saldrá, pero no creo que salga hasta mediados del año que viene. El que sí está ya más cercano creo que es el de México, pero en ambos casos necesario, imprescindible, ya no solo para el comercio, para la política en mayúsculas del crecimiento y el bienestar de Europa y de América Latina. Y con respecto a Estados Unidos, un poco siguiendo lo que comentaba Isabel, nunca Estados Unidos había hablado tanto de América Latina. Estados Unidos abandonó América Latina, ¿no? Y ahora toda la presión que está ejerciendo Trump en diferentes aspectos, incluido la seguridad, significa que se ha dado cuenta de que América Latina es estratégico también para Estados Unidos. Una pequeña precisión, si es posible, sobre el tema Mercosur. El embajador de Brasil en esa conferencia, que es el negociador de Brasil en la Comisión Europea, decía que esta puede ser una oportunidad perdida, que si no se logra, es una oportunidad perdida que va a crear un gran problema. Y la parte europea decía que no se sabe qué puede hacer Europa si fracasara. No, yo estoy segura que no va a fracasar. Puede que haya temas de los parlamentos de cada uno de los países que retrasan, pero no, estoy segura que Europa no va a dejar pasar esta oportunidad. Vale, bueno, mi compañero preguntó ya por la política arancelaria de Estados Unidos, pero yo quería hablar un poquito de la política de sanciones, porque por ejemplo el caso de Colombia, que acaban de sancionar al presidente, yo soy venezolano, pero no entremos en detalles porque podemos pasar aquí el día, si eso también puede afectar inversiones a futuro o generar dudas en inversores, sobre todo en el caso colombiano. Obvio, o sea, cuando antes hablaba de incertidumbre, si hay una sanción, eso acrecienta la incertidumbre, ¿no? Pero mi sensación es que Estados Unidos está haciendo presión entonces no veo que sea una presión a largo plazo, sino para. Y es cierto que algunos países estaban sufriendo un nivel de violencia brutal, que eso afecta mucho, no solo a la vida, y digo no calidad de vida, sino vida, a la vida de los ciudadanos de cada país y, por supuesto, a las inversiones, ¿no?
Entonces, bueno, efecto a corto sí, ojalá que a medio y largo sea un efecto positivo. Desde luego, si la región consigue hacer frente a su problema de seguridad y mejorar, esto va a ser algo muy, muy importante para el crecimiento. Con respecto a las inversiones, no sé si se puede hablar de sectores, qué tipo de sectores han invertido más en Latinoamérica desde España, alguna que ha tenido, no sé, un fuerte impacto, alguna que se haya anunciado recientemente, que se pueda decir como ejemplo, no sé, tipología de cliente a lo mejor, no sé si son empresas digitales, defensa, sobre no sé si en el estudio se ha indagado un poco en ese sentido. Lamentablemente en este estudio no. Sí que me aventuro a que los sectores en los que predomina la inversión española sigue siendo el sector servicios en general, ¿no? Dentro de servicios hay algunas actividades, ¿no? Como pueden ser las de retail o comercio, las inmobiliarias, en las que hay mayor presencia de inversiones españolas, pero no, lamentablemente en el estudio no está, pero ahí Nuria. Yo no lo tengo como dato, lo tengo como, claro, nosotros en el CEAPI tenemos la suerte de tener 350 socios que en su mayoría son el empresario número 1 de cada país y otros, y tenemos un gran espectro de socios españoles, ¿no? Entonces, entre los socios españoles vemos energía y agua creciendo, un cambio en las empresas de infraestructuras que ya no están tanto en la construcción como en las concesiones. Ha habido una evolución en ese ámbito, pasando a buscar concesiones de diferentes proyectos, incluido, por ejemplo, hospitales. O sea, se están construyendo el modelo que se utilizaba para las autopistas, ahora se está aplicando a hospitales o incluso a colegios, ¿no? Un desarrollo importante en el mundo de la agroindustria. El sector agroindustrial está en un proceso de transformación brutal. Están entrando lo que antes era más de familias o de empresas medianas, ahora están entrando fondos de inversión y grandes empresas, porque hoy el sector agroindustria se está transformando por la tecnología, ¿no? La tecnología de las semillas, de las especias de árboles y por todo la tecnología usada para el cultivo, ¿no? Y el mundo de turismo, que España con que llegará a los 100 millones de turismo, o sea, más del doble de los habitantes, está creciendo en diferentes, ya es importante. España es uno de los grandes inversores de turismo en México, en Dominicana, pero a medida que el turismo, que es demasiado pequeño en una región tan espectacular por cultura, por naturaleza, por arqueología, etcétera, esto está impulsando también la inversión. Un sector también a tener en cuenta que me parece interesante es la educación. No solo España se está convirtiendo en el país que educa a las élites de América Latina porque están viniendo aquí a formarse, también está haciendo inversiones cada vez más para llevar universidades a los diferentes países de América Latina. Y yo creo que con esto sí es los sectores más relevantes que hay. Bueno, y después siguen los tradicionales que ya estaban, como puede ser el ámbito de las finanzas o la tecnología. Pero como nuevos, yo destacaría energía, agua, concesiones y agroindustria. Al hilo de esto, la doble transición de la que usted hablaba no ha ganado peso en las inversiones españolas en América Latina, quiero decir, la economía verde, la transición digital. Y a Nuria le quería preguntar una curiosidad que tengo. El viaje que hicieron a El Salvador como CEAPI es una estrategia de CEAPI, no sé hasta qué punto visitar un país como El Salvador con un régimen como el de Bukele les hizo un poco pensar si era una buena decisión. Gracias.
Sí, la doble transición claramente tiene un factor de empuje en las inversiones españolas también. Yo creo que en los próximos años incluso veremos más cómo las empresas españolas se dirigen hacia la región por la vía de la inversión, fundamentalmente porque hay una reconfiguración de cadenas globales de valor en marcha, y en esa reconfiguración va a estar presente América Latina, porque es necesario para, no solamente porque sea la gran mina, ¿no? La gran mina a la que Europa mira, en minerales materias primas tan relevantes para hacer la digitalización, pero también muchos de los sectores vinculados, ¿no?, a lo verde o a lo ecológico. En ese caso yo creo que el sector energético sí que, descendiendo a España, en el sector energético sí que se están ya mostrando esas inversiones con esa mirada puesta en la doble transición. Y también muchas tecnológicas, antes lo ha mencionado Nuria, ¿no?, porque las empresas con alto contenido tecnológico pues tienen un vínculo directo con ese posicionamiento en la región para abastecer y mejorar, o si se quiere hacer disminuir, la dependencia europea de estas materias. Nosotros intentamos hacer 2 viajes al año, les llamamos viajes de inversión, a países donde la inversión empresarial pueda aportar un proceso de transformación y también de mejora en la calidad de vida de las personas. El Salvador hoy es un país que tiene un nivel de seguridad personal muy alto, tiene menos asesinatos que Canadá, se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Ha vivido años muy difíciles. Hay que recordar que El Salvador tuvo una guerra civil donde se abandonaron, por ejemplo, los cultivos. Se ha perdido en El Salvador la capacidad de cultivar, que es algo que toda América Latina tiene, porque se abandonaron las tierras y se ha perdido el conocimiento del cultivo, no ya del cultivo tecnológico, sino del cultivo. Es un país que no puede producir los alimentos que consume, ¿no? Es un país que precisamente por el factor de seguridad personal está recibiendo cada vez más turistas estadounidenses, porque tiene una naturaleza espectacular y es una de las cunas del surf, ¿no?, del surf, y está recibiendo también inversiones productivas para surtir Centroamérica en algunos productos, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación. La población necesita todavía mejorar su nivel de ingresos y hay oportunidades que pueden transformar y ayudar el país en turismo, en agroindustria, en tecnología y en otros ámbitos. Entonces, nosotros ahí estamos donde se puede ayudar a que un país crezca, y ahora El Salvador tiene la oportunidad de crecer y que ese crecimiento llegue a su gente. Hay un factor que va a afectar a España y es cómo está cambiando el mundo del retail en América Latina. Perdón, ya es que me encanta ver los cambios, ¿no? Pero el fenómeno del retail está sufriendo o disfrutando un proceso de concentración transnacional que nunca había sucedido, ¿no? Se están integrando cadenas de supermercados en diferentes países. Precisamente un empresario de El Salvador, que se llama Roberto Crit, ha comprado supermercados en Colombia, Éxito, que era una de las cadenas más relevantes, en Uruguay y en Argentina. FEMSA está llevando los Oxxos a los diferentes países. Falabella de Chile también está creciendo por toda la región, ¿no? Eso significa que los proveedores de estas cadenas, igual que hizo Walmart, ya pueden pasar de ser proveedores locales a proveedores regionales, ¿no? Y ahí se abre la oportunidad para empresas españolas para empezar a crear fábricas en América Latina de productos de más calidad y con capacidad de llegar
a más mercados. Yo creo que ahí vamos a ver cambios muy, muy interesantes. Pues muchísimas gracias. Gracias.